En la cena del Día de las Madres, mi hija rompió mi plato y gritó: «Deja de hacer ruido cuando comes, vieja asquerosa». Todos se rieron de mí. Al día siguiente, quien tocó a su puerta la dejó pálida. «Me da gusto que estés aquí. Sigue leyendo mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Belinda y tengo 67 años. Hace 3 años, pensé que irme a vivir con mi hija Gaia, después de que falleció mi esposo, nos iba a unir más. Estaba terriblemente equivocada. Esa cena del Día de las Madres me va a perseguir el resto de mi vida. Todavía escucho el sonido del plato estrellándose contra el piso de madera, los pedazos esparciéndose igual que mi dignidad por el comedor impecable de Gaia. Deja de hacer ruido cuando comes, mujer repugnante. Ya no te soporto más, escupió mi hija. Mi hija. Mi única hija. La misma que llevé en mi vientre 9 meses. La que crié en noches sin dormir. A la que apoyé en la universidad. A la que defendí cuando el mundo se le vino encima. Yo estaba sentada en el extremo de la mesa, ni siquiera me dieron un lugar principal. Ahí estaban Gaia, su esposo Marcus, y sus hermanos. A mí me arrinconaron, como si fuera una carga, como si estorbara. Eso debió ser mi primera señal de cómo iba a ir la noche. Me esforcé muchísimo por comer en silencio la sopa que Gaia me sirvió en un tazón todo golpeado, mientras los demás usaban la vajilla buena. Mis dentaduras postizas a veces hacen ruido al masticar ciertos alimentos. Me da pena, desde que vivo aquí. Pensé que lo estaba haciendo bien. Pero parece que para Gaia, nunca es suficiente. De pronto, se levantó, y sin decir más, tiró mi plato de la mesa. La sopa y los pedazos de cerámica volaron por todos lados. Sentí que el corazón se me detenía. El silencio fue brutal. Marcus y sus hermanos, Kevin y Danny, se quedaron viendo por un momento, hasta que Kevin soltó una carcajada. «No manches, ya». «Sí que se la dejaste caer», dijo Danny, sacudiendo la cabeza, divertido. Marcus nada más sonrió y siguió comiendo, como si ver a su esposa humillar a una mujer mayor fuera lo más normal del mundo. Yo me quedé ahí, congelada. Con la sopa escurriéndome del suéter. Pedazos del plato a mis pies. Las manos me temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo la mesa. Y lo peor no fue el plato roto ni el tiradero. Fue la mirada en los ojos de Gaia. Puro asco. Como si yo fuera algo sucio que se metió en su vida perfecta. «Límpialo», me dijo, sin mirarme siquiera. «Y usa las servilletas de la cocina, ¿eh? No toques las buenas». Quise decir algo. Quise defenderme. Recordarle que era el Día de las Madres. Que yo era su madre. Que merezco respeto. Pero no dije nada. Me arrodillé y empecé a recoger los pedazos mientras ellos seguían cenando y platicando como si nada hubiera pasado. Me dolían las rodillas contra el suelo duro. Estos huesos viejos no están para andar limpiando como si fuera una sirvienta. Mientras juntaba los fragmentos del plato, alcancé a oír pedazos de su plática. «¿Viste el carro nuevo de Sara?», le decía Gaia a Marcus. «Creo que deberíamos pensar en comprar uno parecido. El Honda ya está dando lata». Estaban hablando de comprarse un coche nuevo. Mientras yo limpiaba el tiradero del piso. La ironía no se me escapó. Yo fui quien los ayudó con el enganche de esta casa hace 3 años, cuando Gaia me convenció de venirme a vivir con ellos. «Nos vamos a cuidar mutuamente», me dijo. La familia apoya a la familia. Qué chiste tan cruel resultó ser. Cuando por fin me levanté del suelo, la espalda me gritaba del dolor. Gaia ni siquiera volteó a verme. Se reía de algo que dijo Kevin, toda sonriente. Hacía meses que no la veía tan feliz, y no era por hablar conmigo. Me disculpé en voz baja y me fui a mi cuarto, el más pequeño de la casa, que antes era el cuarto de manualidades de Gaia. Desde que llegué, dejó claro que era algo temporal, no más, en lo que me reponía. Ya pasaron 3 años, y sigo aquí. Y cada vez es más claro que para ellos no soy parte de esta familia. Soy una carga con la que tienen que lidiar. Me senté en mi camita, todavía con el cardigan manchado de sopa, y me quedé viendo una foto en la mesita de noche. Era de la graduación de Gaia. Ella está radiante con su toga y su birrete,
y yo a su lado, abrazándola con tanto orgullo. En esa foto sí parecíamos felices. Parecíamos madre e hija. Y me pregunté, ¿cuándo fue que todo cambió? ¿Después de que murió Robert? ¿Fue poco a poco? ¿O yo simplemente nunca quise ver las señales? A lo mejor Gaia siempre me vio como una molestia y yo, tan ciega por amor de madre, nunca me di cuenta. Desde el comedor, la risa se escuchaba hasta el pasillo. Y me sentí más sola que el día del funeral de Robert. Al menos ese día la gente fue amable. Trajeron comida, me dieron el pésame. Aquí, en la casa de mi propia hija, me sentía como un fantasma, vagando por cuartos donde no me quieren. Me puse el camisón, aunque apenas eran las 8. No tenía caso volver a salir. Seguro hasta les dio gusto que la cena regresara a la normalidad, sin la vieja desagradable haciendo ruidos en la mesa. Acostada en la cama, pensé. ¿Qué diría Robert si pudiera ver cómo me trata su adorada hija? Él siempre fue más blando con Gaia de lo que yo creía necesario. Pero hasta él se hubiera horrorizado con lo que pasó esta noche. Lo que yo no sabía, era que Robert ya se había adelantado a este escenario desde mucho antes de morir. El golpe en la puerta llegó puntual, a las 9:30 de la mañana. Seco. Firme. Yo estaba en la cocina lavando los trastes del desayuno. Mis trastes, porque Gaia dejó bien claro que limpiar mis cosas es mi responsabilidad. Ella y Marcus ya se habían ido a trabajar, como siempre, dejándome sola en la casa. Me sequé las manos con el trapo y fui caminando lentamente hacia la puerta, preguntándome quién sería. Aquí nunca hay visitas inesperadas. A Gaia no le gustan las sorpresas. Y menos que alguien me vea, en mi estado, como le llama. Miré por la mirilla. Era un hombre con traje oscuro y un maletín. Al principio pensé que venía a vender algo, pero su postura decía otra cosa. Algo más serio. ¿La señora Belinda Morrison?, preguntó cuando abrí. Sí, soy yo. Mi nombre es Thomas Wright. Soy abogado de Caldwell, Wright y Asociados. Estoy buscando a la señora Gaia Morrison Fletcher. ¿Se encuentra disponible? Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Está en el trabajo? ¿Todo está bien? ¿Está en algún problema? El rostro del señor Wright se suavizó un poco al mirarme. No, señora. Nada de eso. Es sobre un asunto de herencia. He tratado de comunicarme con la señora Morrison Fletcher desde hace varias semanas, pero no me ha devuelto las llamadas. ¿Herencia?, pregunté, confundida. Pero si Robert. Robert me dejó todo a mí. Y yo ya había arreglado todo lo del testamento hace años. ¿De quién?, pregunté. De Robert Morrison, su esposo dijo con calma. Hay una cláusula secundaria en su testamento que acaba de entrar en vigor. Hizo una pausa, observándome con atención. Señora Morrison, ¿sabía usted que su esposo tenía un fondo fiduciario aparte, creado específicamente para su hija? Lo miré sin entender nada. No tengo idea de qué me está hablando. Robert y yo revisamos todo eso con el abogado después de que murió. No había ningún fideicomiso adicional. Este fideicomiso se estableció de forma privada con nuestra firma, hace 5 años, mucho antes del fallecimiento del señor Morrison, explicó él con tono profesional. Fue diseñado para mantenerse en secreto hasta que se cumplieran ciertas condiciones. El señor Wright miró alrededor con un poco de incomodidad. Señora Morrison, ¿podría pasar? Es información bastante delicada, y creo que usted también debería conocerla bien. Lo llevé a la sala, esa misma sala donde la noche anterior me habían humillado sin el menor pudor. Él se sentó justo en la silla donde Kevin se había estado burlando de mí, y yo tomé mi lugar de siempre en el sillón, ese donde solo me dejaban sentarme si Gaia me daba permiso para ver la tele con ellos. Señora Morrison, comenzó él mientras abría su maletín y sacaba una carpeta bastante gruesa. Su esposo creó un fondo fiduciario con un valor aproximado de $450,000, destinado exclusivamente para su hija. Pero incluyó una cláusula muy específica. Sentí como mis manos empezaban a temblar. $450,000, repetí en voz baja. Robert jamás me mencionó nada así. ¿Qué tipo de cláusula?
La herencia está condicionada al trato que la señora Morrison Fletcher, su hija, le dé a usted, dijo con firmeza. En específico, si se determina que ha incurrido en abuso, negligencia o maltrato constante hacia usted, entonces la herencia se anula y los fondos regresan automáticamente a usted. Todo me empezó a dar vueltas. Me agarré del brazo del sillón para no perder el equilibrio. Perdón, ¿qué fue lo que dijo? Alcancé a decir, apenas con voz. El señor Wright se inclinó hacia mí. Su tono era suave, pero su mensaje era claro. Al parecer, a su esposo le preocupaba cómo su hija podría tratarla con el tiempo, especialmente si usted empezaba a depender de sus cuidados. Por eso estableció este fideicomiso, como una manera de protegerla a usted, y como incentivo para que su hija actuara con respeto y humanidad. Sentí que no podía respirar. Robert, lo sabía. Sabía cómo era Gaia. Aquí tengo una carta que explica sus motivos, dijo el abogado, sacando un sobre. Tiene su nombre escrito con la letra del señor Morrison. Me indicó que se le entregara si alguna vez se iniciaba una investigación sobre las condiciones del fondo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Pesaba más de lo que esperaba, podía sentir varias hojas adentro. Solo ver su letra otra vez me hizo llorar. La reconocí de inmediato. Señor Wright, susurré. ¿Qué es exactamente lo que desencadena una investigación sobre esas condiciones? Hay varios factores, respondió él. Informes de vecinos, médicos, trabajadores sociales. O hizo una pausa. También puede activarse si usted lo solicita, dijo con seriedad. Su esposo le otorgó el derecho de activar esta cláusula en cualquier momento, si siente que está siendo maltratada. Y si la cláusula se activa, se iniciaría una investigación formal. Si se confirma que hubo abuso o negligencia, la señora Morrison Fletcher perdería toda la herencia, y los fondos pasarían directamente a usted, continuó. Además, hay disposiciones sobre su vivienda y cuidado personal que entrarían en vigor de inmediato. Me quedé ahí, sentada en completo silencio, sin poder creerlo. Todo este tiempo pensé que estaba atrapada en esta casa, dependiendo de la caridad a regañadientes de Gaia. Pero Robert ya lo había previsto. Conocía a su hija mejor de lo que yo quería aceptar. ¿La señora Morrison Fletcher ya fue informada sobre este fideicomiso?, pregunté con cautela. Le he dejado varios mensajes solicitando que me llame por un asunto de herencia, pero no ha respondido, me explicó el señor Wright. Por eso estoy aquí hoy. Necesitaba intentar hacerle llegar la notificación en persona. Ella si escucha sus mensajes de voz, dije en voz baja. Simplemente no contesta números que no conoce. El señor Wright asintió, comprensivo. Eso es bastante común, señora Morrison. Pero tengo que preguntarle algo, y quiero que sepa que todo lo que me diga es completamente confidencial, a menos que usted decida seguir adelante con el proceso. ¿Cree usted que su hija la ha tratado adecuadamente? La pregunta se quedó flotando en el aire. La escena de anoche volvió a mí como una bofetada. El plato roto. Mi cardigan empapado de sopa arrastrándose por el suelo. Las risas. Pero no fue solo una noche. Han sido 3 años enteros de sentirme como una extraña, como una intrusa no deseada en lo que supuestamente era mi nuevo hogar. Necesito pensarlo, dije al fin, en voz baja. Por supuesto, respondió él con amabilidad. Aquí le dejo mi tarjeta. La carta de su esposo puede ayudarla a tomar una decisión. Se levantó para irse, pero antes de salir, se giró una última vez. Señora Morrison, quiero que sepa que su esposo hablaba mucho de usted mientras planeábamos todo esto. La amaba profundamente. Todo esto lo hizo para protegerla. Después de que el señor Wright se fue, me quedé ahí sentada, con la carta de Robert en las manos. Me daba miedo abrirla. Una parte de mí no estaba lista para saber lo que Robert había visto y que yo me negué a ver durante tanto tiempo. Pero entonces oí el auto de Gaia entrar en la cochera. 1 hora antes de su hora normal de salida del trabajo. Y supe que todo estaba por cambiar. Abrió la puerta y se detuvo en seco cuando vio la tarjeta de presentación sobre la mesa de centro. ¿Quién estuvo aquí?, preguntó de inmediato, la cara ya encendida de enojo. La miré, a mi hija. La misma mujer que 12 horas antes me había roto un plato en la cara y me llamó repugnante. Y por primera vez en 3 años, no tuve miedo de su enojo.
Alguien con quien vas a tener que hablar muy pronto, le respondí, tranquila. Gaia agarró la tarjeta de la mesa como si le diera asco. Su rostro cambió varias veces mientras leía, primero confusión, luego reconocimiento, y finalmente, algo muy parecido al pánico. Calvin Wright and Associates, murmuró. ¿Qué hacía un abogado aquí? ¿Qué le dijiste? Me quedé sentada en el sillón. La carta de Roberta aún descansaba, intacta, en mi regazo. Por primera vez en 3 años, yo tenía información que Gaia no. La dinámica de poder en esta casa acababa de cambiar, y las dos lo sabíamos. Te estaban buscando, le dije con calma. Algo sobre una herencia de tu papá. Los ojos de Gaia se abrieron como platos. ¿Qué herencia? Papá te dejó todo a ti. Ya resolvimos eso hace tiempo. Parece que no todo, respondí. Me clavó la mirada un buen rato. Podía ver cómo su mente empezaba a trabajar a toda velocidad. Gaia siempre había sido así, calculadora, hasta cuando era niña. Estaba tratando de descifrar qué significaba eso, que podía sacar de ahí. ¿Qué te dijo exactamente?, preguntó con un tono dulce, falso, ese que usaba cuando quería algo. ¿Por qué no lo llamas tú y lo averiguas? Mi respuesta la desconcertó. La vieja Belinda habría corrido a contarle todo, ansiosa de compartir cualquier novedad con tal de ganarse su aprobación. Pero esa Belinda ya no existía. Lo de anoche había cambiado algo en mí. Mamá, dijo Gaia, y la palabra se sintió rara, forzada. No me llamaba así desde hacía meses. ¿Hice algo que te molestara? Te noto diferente. Estuve a punto de soltar una risa. ¿De verdad creía que me iba a olvidar de que me llamó repugnante frente a su familia? ¿Qué había olvidado arrastrarme por el piso recogiendo pedazos de plato mientras ellos seguían cenando como si nada? Estoy bien, Gaia. Solo un poco cansada, le dije. Me miró fijamente, claramente insatisfecha con mi respuesta. Bueno, llamaré al abogado mañana. Seguro es algo de papelería que se les pasó. Esa noche noté el cambio de inmediato. Gaia cocinó la cena. De verdad la cocinó, no solo calentó algo congelado y lo dejó en la barra. Puso la mesa con su vajilla buena, y hasta puso un lugar para mí en la mesa principal, no en la esquina donde solía arrinconarme. Hice tu favorito, dijo con una sonrisa alegre, sirviéndome un plato generoso de carne asada. Y pasé a la panadería por ese pan que te gusta. Marcus levantó una ceja al ver el repentino cambio de actitud de su esposa, pero como buen esposo entrenado por años, no dijo nada. Qué rico, querida, dije, dándole un pequeño bocado con cuidado. La ironía no se me escapó. Después de 3 años de ser tratada como un estorbo, la simple visita de un abogado me había devuelto el estatus de mamá digna de cuidar. Mamá, estuve pensando, dijo Gaia, con una voz alegre que sonaba más fingida que nunca. A lo mejor deberíamos redecorar tu cuarto, hacerlo más cómodo. ¿Qué opinas? Muy amable de tu parte, le contesté. Sonrió ampliamente con mi respuesta, pero yo ya podía ver detrás de su sonrisa. Fuera lo que fuera esa herencia, tenía suficiente peso como para hacerla cambiar su actitud de la noche a la mañana. Después de cenar, insistió en lavar los trastes ella misma. Tú has hecho mucho por esta familia, mamá. Hoy déjame a mí encargarme de todo. Me disculpé, me levanté y fui a mi habitación. Por fin me sentía lista para leer la carta de Robert. Esta vez, mis manos ya no temblaban. Tener ese pequeño poder, aunque Gaia aún no supiera hasta dónde llegaba, me había dado una fuerza que creía perdida. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había 3 páginas escritas con la letra limpia y firme de Robert. Mi querida Belinda, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que estás viviendo con Gaia, y que todo ha salido justo como me temía. Se me cortó la respiración. Él lo sabía. De alguna manera, mi esposo había previsto exactamente esto. He observado a nuestra hija toda su vida, y he visto cosas que sé que tú has decidido no ver. Siempre le has buscado justificaciones, has cubierto sus malos modos, has creído que con el tiempo se le pasaría lo egoísta. Yo la amo, porque es nuestra hija, pero no estoy ciego a lo que es. Esas palabras dolieron. Dolieron porque eran verdad. Sí, yo había puesto excusas.
Cuando Gaia era cruel con otros niños, me decía que era solo una niña fuerte, de carácter. Cuando manipulaba las cosas a su favor, pensaba que era lista, astuta. Cuando no mostraba ni una pizca de empatía, me convencía de que estaba enfocada, que era ambiciosa, no fría. He creado un fideicomiso que le dará seguridad económica, pero solo si te trata con el respeto y el cuidado que te mereces. Si no es capaz de mostrar esa mínima decencia humana, el dinero será para ti. Quiero que tengas los recursos para vivir con independencia y dignidad. Había más cosas, detalles legales, instrucciones para contactar al señor Wright si necesitaba apoyo, hasta sugerencias de casas de retiro que Robert había investigado por su cuenta. Pero fue el último párrafo el que me hizo soltar el llanto. Belinda, has pasado toda tu vida poniendo a los demás primero. Te sacrificaste por mí, por Gaia, por todos. Pero tú también importas. Tu bienestar importa. Tu felicidad importa. No dejes que nadie, ni siquiera nuestra hija, te haga creer lo contrario. Mereces ser tratada con amor y con respeto. Y si Gaia no puede darte eso, entonces no merece el regalo que le he dejado. Doblé la carta con todo el cuidado del mundo y la metí de nuevo en el sobre. Robert me había dado una opción. Seguir soportando a Gaia, o tomar las riendas de mi vida. Pero también le había dado a ella una oportunidad. La oportunidad de ser la hija que siempre quise que fuera. Un golpecito suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Mamá, la voz de Gaia sonaba insegura. ¿Puedo pasar? Claro. Entró con una taza en las manos. Era té. Pero no cualquier té, era del bueno, del caro, el que siempre tenía guardado para visitas especiales. Pensé que te gustaría esto antes de dormir, dijo. Gracias, hija. Se sentó en la orilla de mi cama, algo que no hacía desde que era niña. Mamá, quiero que sepas cuánto te agradezco todo lo que has hecho por nosotros. Por haberte venido a vivir aquí, por ayudarnos con los pagos de la casa, todo. Sé que no lo digo seguido, pero lo valoro. Tomé un sorbo del té, sin dejar de observar su rostro. Parecía sincera, pero había algo en sus ojos. Algo nervioso, desesperado. Tenía miedo. Aunque todavía no sabía bien de qué. Gracias, Gaia, le respondí. Estaba pensando que podríamos pasar más tiempo juntas, no sé, tal vez salir de compras este fin de semana o ver una peli. ¿Hace cuánto que no hacemos algo divertido tú y yo? No supe qué decir. No podía recordar la última vez. En los 3 años que llevábamos viviendo aquí, nunca habíamos hecho nada juntas que no fuera por compromiso o por necesidad. Qué bonito, dije. Gaia sonrió y me dio un beso en la frente antes de salir del cuarto. Que sueñes bonito, mamá. Mientras me ponía la pijama y me acomodaba para dormir, me di cuenta de algo, esta repentina dulzura, esta nueva Gaia, era justo lo que había estado deseando desde hacía años, sentirme valorada, querida, tomada en cuenta. Pero en vez de sentir alegría, me sentía distante. Como si estuviera viendo una obra de teatro, una actuación bien montada, pero sin alma. Y aunque la actriz estaba dando su mejor esfuerzo, mañana Gaia iba a hablar con el señor Wright. Iba a enterarse del fideicomiso. Iba a descubrir que su herencia dependía directamente de cómo me tratara. Entonces se sabría la verdad. ¿Mantendría esta amabilidad cuando entendiera que era parte de una condición? ¿O volvería a ser quien realmente es? De cualquier forma, ya no era la viejita impotente que recogía pedazos de plato del piso mientras todos se reían. Robert se había encargado de eso. A la mañana siguiente, mientras regaba mis plantas en el porche trasero, escuché a Gaia hablando por teléfono con el señor Wright. Su voz llegaba clara por la ventana de la cocina. Al principio, sonaba tranquila, formal, pero pronto la calma se convirtió en puro pánico apenas contenido. Como que depende de cómo trato a mi mamá, decía. Yo la cuido súper bien. Vive en mi casa, yo le cocino todo. Hubo una pausa. Larga. El señor Wright seguramente le estaba explicando los detalles. Cuando Gaia habló de nuevo, su voz ya no tenía ni rastro de control. Eso es absurdo. Mi papá nunca habría. ¿Quién te dijo esas cosas? ¿Alguien te está mintiendo sobre mí? Otra pausa. Más larga. Una investigación.
¿Qué tipo de investigación? No pueden hacer eso. Eso es acoso. Yo seguí regando, cuidando con esmero las tomateras que había plantado al llegar. Gaia se había quejado muchas veces de que estorbaban. Pero ese pequeño jardín era de las pocas cosas que me hacían feliz en esta casa. Mientras cuidaba las plantas, escuchaba cómo el mundo de mi hija se le venía abajo, justo al otro lado de la ventana. Cuando por fin colgó, el silencio fue tan intenso que casi se podía tocar. Esperé unos minutos antes de entrar. La encontré en la cocina, sentada con la cabeza entre las manos. Estaba destrozada. ¿Todo bien, hija?, pregunté con suavidad, aunque las dos sabíamos la respuesta. Alzó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de confusión y rabia. Mamá, ese abogado. Me dijo que papá me dejó una especie de fideicomiso, pero con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones?, pregunté, fingiendo no saber. Sobre cómo te trato, respondió, poniéndose de pie de golpe. Fue hasta la ventana. Es una locura, murmuró. Al parecer, papá pensó que yo. No pudo terminar la frase. ¿Qué harías Gaia?, pregunté con calma, aunque por dentro estaba temblando. Ella se giró hacia mí. Maltratarte, dijo, con una mezcla de enojo y desconcierto. ¿Puedes creerlo? Como si yo alguna vez fuera capaz de lastimar a mi propia madre. La palabra lastimar quedó flotando entre nosotras, como humo denso. Pensé en el plato que me hizo recoger del suelo, en los insultos velados, en esos 3 años de sentirme como si estorbara en mi propia familia. ¿No contaba todo eso como dolor? ¿O en su mente eso no era maltrato? Estoy segura de que tu papá solo estaba siendo precavido, dije con cuidado. ¿Precavido?, repitió con una risa amarga. Básicamente me acusó de abusar de una persona mayor. Y ahora ese abogado quiere investigar. Dice que van a entrevistar vecinos, revisar historiales médicos, incluso hablar contigo sobre nosotras. Sentí una punzada en el pecho. No supe si era miedo, emoción, o ambas cosas. ¿Quiere hablar conmigo? Sí. Mamá, tienes que ayudarme. Tú sabes que he sido una buena hija, ¿verdad? ¿A poco no te he cuidado? Su voz temblaba. Se le notaba la desesperación, como si necesitara que yo le dijera que todo estaba bien, que ella era la hija amorosa que creía ser. Pero al verla a los ojos, entendí algo que me dejó helada. Gaia de verdad no entendía. No tenía idea de lo cruel que había sido. Para ella, con darme casa y comida, ya había cumplido. El desprecio, las humillaciones, los días enteros de silencio y los recordatorios de que no me quería ahí, nada de eso lo veía como maltrato. Me has dado un lugar donde vivir, dije al fin. Exacto, respondió, como si eso lo confirmara todo. Y te doy de comer, me aseguro de que tengas tus citas médicas, y siempre te incluyo en las actividades familiares. Tuve que contener una risa amarga. Estar sentada en un rincón de la mesa como si fuera una invitada de compromiso, eso no era inclusión. Eso era simplemente tolerarme. Gaia, ¿qué fue exactamente lo que te dijo el señor Wright sobre la investigación? Gaia arrastró una silla y se dejó caer con fuerza. Dijo que van a entrevistar a personas que han presenciado cómo nos llevamos. Mencionó a la señora Henderson, la de al lado. Al parecer ya expresó algunas preocupaciones. Y también el doctor Martínez, mi médico. Me ha estado haciendo preguntas en mis últimas consultas. La señora Henderson. La vecina que siempre regaba sus plantas en la entrada. Ella había presenciado varias de las veces que Gaia me gritó. Como aquella vez que me avergonzó frente al cartero solo por salir en mi bata vieja. Nunca imaginé que estuviera tan preocupada como para contárselo a alguien. ¿Y el doctor Martínez? El médico que me ha visto desde que me mudé con ellos. La última vez que lo vi, me hizo preguntas muy cuidadosas. Que si me sentía segura en casa, que si comía bien, que si había algo que me preocupara en mi vida diaria. En ese momento pensé que era rutina. Ya sabes, chequeos para adultos mayores. Pero ahora entendía, me estaba evaluando. Estaba buscando señales de abuso. ¿Y qué más te dijo el señor Wright?, le pregunté. Dijo que la investigación podría tardar varias semanas, murmuró Gaia,
con el ceño fruncido. ¿Y mientras tanto? Pregunté. Mientras tanto, el fideicomiso queda congelado. No puedo tocar ni un peso hasta que determinen si te he estado maltratando otra vez. Esa última palabra apenas salió como un susurro. Sí. Mamá, necesito que entiendas algo. Esta herencia no es solo dinero. Es lo suficiente para liquidar la hipoteca, asegurar nuestro futuro. Sin eso, hizo un gesto hacia la cocina, donde los platos seguían apilados. Hemos estado sobreviviendo quincena tras quincena. A Marcus le negaron el ascenso el mes pasado. Necesitamos ese dinero. Por primera vez entendí el alcance de lo que Robert había hecho. No solo había creado un incentivo para que Gaia me tratara con dignidad. Había construido una prueba. Y se aseguró de que hubiera tanto en juego, que fallar tuviera consecuencias reales. ¿Qué necesitas que haga?, le pregunté. El alivio se le notó de inmediato. Casi se le iluminó la cara. Solo, diles la verdad. Que he sido una buena hija. Que has estado feliz aquí. Que tenemos una relación amorosa. La miré fijamente. ¿Y esa es la verdad, Gaia? La pregunta la agarró desprevenida. Parpadeó varias veces. Claro que sí. ¿A poco no has sido feliz aquí? Observé su rostro. Buscaba alguna señal de que, en el fondo, sabía que había sido cruel. Que recordaba las humillaciones, los desplantes, los días en los que ni siquiera me dirigía la palabra. Pero vi otra cosa. Una chispa de duda. Como si apenas estuviera empezando a reconocer cosas que su mente había barrido debajo del tapete. Creo, dije despacio, que el señor Wright me va a hacer preguntas muy específicas. ¿Cómo me hablas? ¿Cómo me tratas frente a los demás? Si me siento respetada, si me hacen sentir valorada en esta casa. La cara de Gaia perdió todo el color. Se puso blanca como papel. Mamá, sabes lo que está en juego, ¿verdad? No se trata solo del dinero. Se trata de nosotros, de la familia. Me puse de pie, empujando la silla con suavidad. Sí. Se trata de la familia. De lo que realmente significa ser familia. Esa misma tarde, el señor Wright me llamó para agendar una entrevista. Me dijo que sería la semana siguiente. Su tono fue muy respetuoso, pero cálido. Me explicó que tenía derecho a llevar a alguien conmigo como apoyo si así lo quería, y que todo lo que yo dijera sería confidencial, a menos que decidiera incluirlo en el registro oficial. Señora Morrison, me dijo antes de colgar, su esposo fue muy claro con sus preocupaciones. Documentó varios incidentes que le hicieron cuestionar la capacidad de su hija para actuar con empatía y bondad. No se le está pidiendo que traicione a nadie. Se le está pidiendo que hable por usted misma. Cuando colgué, encontré a Gaia parada en la puerta. Estaba claro que había estado escuchando. ¿Qué incidentes?, me preguntó con la voz dura, tensa. ¿Qué cosas documentó papá? La miré a los ojos sin parpadear. ¿Por qué no me dices tú qué crees que podría haber escrito? Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi verdadero miedo en su rostro. La semana previa a mi entrevista con el señor Wright fue la más rara que he vivido. Gaia cambió. De un día para otro, parecía otra persona. Era la hija que siempre había querido tener. Me llevó el desayuno a la cama. Me compró ropa nueva e incluso propuso llevarme a peinar a su carísima estética. «Te mereces que te consientan», mamá dijo una noche mientras me cepillaba el cabello. Me doy cuenta de que no te he mostrado suficiente cariño. Debería haber sido maravilloso. Eso era justo lo que había deseado durante 3 años, dejar de sentirme invisible y no querida. Pero saber que todo venía del miedo a perder dinero, hacía que cada detalle se sintiera vacío. Marcus parecía confundido por la repentina devoción de su esposa hacia mí. Gaia de verdad se está luciendo, comentó una mañana, cuando ella salió temprano a comprar ingredientes para una cena especial que estaba planeando. ¿Qué le pasa? Solo sonreí. No dije nada. Que él creyera que su esposa había cambiado de corazón. La noche anterior a mi entrevista con el señor Wright, Gaia tocó la puerta de mi cuarto como a las 10. Yo ya estaba en camisón, leyendo una de esas novelas románticas que me había comprado esa semana. ¿Podemos hablar, mamá?
Se sentó en mi cama, y noté de inmediato que había estado llorando. Su maquillaje, que siempre lleva perfecto, estaba corrido, y le temblaban las manos. Tengo miedo, confesó. No es solo el dinero, también se trata de nosotras, de lo que somos tú y yo. ¿Y qué con eso? He estado pensando mucho en los últimos años. Y, la verdad, estoy empezando a recordar cosas que dije y que hice que, tal vez no fueron las mejores. Era lo más cerca que había estado de reconocer su comportamiento. Esperé a ver si iba a decir más. Como esa cena del Día de las Madres, cuando no dijiste ni una palabra. Yo venía de un mal día en el trabajo, y los hermanos de Marcus siempre me ponen de malas. Perdí la paciencia. Pero eso no es excusa. No tenía por qué desquitarme contigo. No, no tenías por qué hacerlo, le dije con frialdad. Se estremeció al oírme tan directa, pero no se detuvo. Y, tal vez hubo otros momentos en los que fui impaciente contigo, o te hice sentir que no eras bienvenida. No quiero que pienses que no te quiero, porque sí te quiero. La miré a la luz de la lámpara. Se veía joven, vulnerable, como cuando era niña y se metía a mi cama durante las tormentas eléctricas. Una parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaba bien, que ya lo había perdonado. Gaia, dije con suavidad, ¿te acuerdas cómo me llamaste esa noche? Ella cerró los ojos. Asquerosa. Te llamé asquerosa frente a la familia de Marcus. Sí. ¿Y cómo crees que me sentí? Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Horrible. Humillada. Como si no valieras nada. ¿Y te importa cómo me sentí, Gaia? Claro que sí. Eres mi mamá. ¿Pero te importo como persona? No solo como la mujer que te dio la vida y te crió. ¿Como alguien que merece respeto y cariño? Guardó silencio. Un largo silencio. Cuando al fin habló, su voz apenas se escuchaba. No sé si alguna vez lo había pensado así. Su honestidad me desarmó. Era devastadora, pero también, de algún modo, reconfortante. Al menos ya no fingía. Mamá continuó, sé que no puedo cambiar lo que ya pasó. Pero si en tu corazón puedes encontrar las fuerzas para darme otra oportunidad. Te juro que lo voy a hacer mejor. Voy a ser la hija que te mereces. Me acerqué y le tomé la mano. Gaia, necesito que entiendas algo. Tu papá no dejó este fideicomiso para castigarte. La creó para protegerme. Sí, pero también para darte la oportunidad de convertirte en la persona que él esperaba que fueras. ¿Cómo qué? ¿Qué quieres decir con eso? Él vio en ti el potencial de ser alguien amorosa, generosa. Pero también sabía que nunca ibas a desarrollarlo si no había consecuencias reales por no hacerlo. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Entonces esto es como una prueba? Toda la vida es una prueba, hija. La pregunta es si aprendemos de nuestros errores, o si seguimos cometiéndolos una y otra vez. A la mañana siguiente, me senté frente al señor Wright en su oficina. Era un hombre amable, de unos 50 y tantos, con una expresión tranquila y unos lentes de armazón metálica que le daban un aire confiable. La oficina era acogedora y privada, con una luz tenue y una ventanita que daba a un jardincito. Señora Morrison, dijo con tono cordial, quiero que sepa que esta conversación es totalmente confidencial, a menos que usted decida que quiere que se incluya en el expediente de la investigación. Mi labor aquí es entender su situación en casa, si se siente segura y respetada viviendo con su hija. Me hizo preguntas sobre mi rutina diaria, mi relación con Gaia y con Marcus, si tenía acceso a mi dinero, atención médica, si me sentía libre de entrar y salir cuando quisiera. Sus preguntas eran directas, pero no incómodas. Luego vino la que sabía que llegaría. Varios testigos mencionaron un incidente en la cena del Día de las Madres. Nos dijeron que su hija fue verbalmente agresiva con usted. ¿Podría contarme qué pasó esa noche? Le relaté todo, desde que me llamó repugnante, hasta el momento en que recogí los pedazos de un plato roto mientras los demás seguían comiendo como si nada. El señor Wright fue tomando nota con mucho detalle. ¿Cómo se sintió usted en ese momento? ¿Humillada? ¿Inútil? Como si yo fuera una carga, alguien que solo toleran porque no les queda de otra. No como una parte querida de la familia.
¿Fue un incidente aislado, o es parte de algo más constante? Era el momento clave. Podía minimizarlo, como lo había hecho siempre. Podía excusar a Gaia, decir que estaba estresada, cansada, distraída. O podía contar la verdad. Toda. Fue parte de un patrón, respondí en voz baja. Un patrón que yo misma permití al no poner un alto. El señor Wright levantó la vista de sus notas. ¿Ha cambiado el comportamiento de su hija últimamente? Radicalmente. Desde que usted la contactó por la confianza, me ha tratado como si fuera realeza. ¿Y eso cómo le hace sentir? Me tomé un momento para pensarlo. Me da tristeza. Porque si siempre tuvo la capacidad de tratarme con amabilidad, eso quiere decir que decidió no hacerlo durante 3 años. La única diferencia ahora es que hay dinero de por medio. ¿Y qué le gustaría que pasara a partir de ahora? Respiré profundo antes de responder. Me gustaría ver si puede mantener ese nuevo comportamiento, incluso cuando ya no haya dinero en juego. Si puede demostrar que de verdad ha cambiado, tal vez podamos reconstruir algo, con respeto mutuo como base. ¿Y si no? Entonces mi esposo tenía razón en protegerme. Y yo tendré que seguir protegiéndome también. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Gaia esperándome en la sala, claramente nerviosa. ¿Cómo te fue?, preguntó en cuanto crucé la puerta. Todo bien, dije. ¿Qué le dijiste? Me senté frente a ella, viéndola de frente. Esta mujer era mi hija. Pero en ese momento, se sentía como una completa desconocida. Le dije la verdad, Gaia. Toda. Su cara se descompuso, y supe en ese instante. Finalmente entendió que tanto su herencia como nuestra relación dependían, desde ese momento, de la persona que eligiera ser. Capítulo 6. El legado. La llamada llegó un jueves por la mañana, exactamente 2 semanas después de mi entrevista. La voz del señor Wright sonaba profesional, pero con calidez, cuando me preguntó si podía ir a su oficina esa misma tarde para hablar sobre los resultados de la investigación. Gaia llevaba días hecha un manojo de nervios. Saltaba cada vez que sonaba el teléfono. Seguía portándose amable conmigo, pero ahora esa amabilidad tenía un tono casi desesperado, como si intentara convencer a un jurado que ya había escuchado todas las pruebas. Señora Morrison, dijo el señor Wright al recibirme en su oficina, he terminado la investigación y necesito hablar con usted antes de contactar a su hija. Abrió un expediente grueso sobre su escritorio. De acuerdo con las entrevistas con vecinos, profesionales de la salud, y su propio testimonio, hay evidencia clara de un patrón de maltrato emocional. El incidente del Día de las Madres fue presenciado por 3 personas, todas muy afectadas por lo que vieron. Asentí. No me sorprendió, pero sentí un nudo en el pecho. Sin embargo, continuó, también hay evidencia de un cambio reciente y notable en el comportamiento de su hija. El doctor Martínez comentó que en su última cita usted se mostró menos ansiosa y más tranquila al hablar de su vida actual. Eso se debe a que las cosas han cambiado, desde que ella se enteró del fideicomiso. Exactamente, dijo. Lo que nos lleva a la pregunta clave que su esposo me pidió que tomara en cuenta. ¿Su hija es capaz de mantener ese cambio, o todo esto ha sido una actuación para asegurar la herencia? El señor Wright se recargó en su silla, con una mirada seria pero comprensiva. Su esposo le dio a usted el control total sobre esta decisión, señora Morrison. El fideicomiso puede liberarse de inmediato, y los fondos se le transferirían a ella. O bien, podemos establecer un periodo de prueba para ver si el cambio es real y duradero. ¿Qué tipo de periodo de prueba? 6 meses, respondió. Durante ese tiempo, me reuniría con usted una vez al mes para evaluar cómo la está tratando su hija. Si durante los 6 meses mantiene un comportamiento respetuoso y amoroso, heredará el fideicomiso. Si vuelve a sus viejos hábitos, el dinero se le transferirá automáticamente a usted. Volteé a ver por la ventana, al jardincito que se alcanzaba desde su oficina. Robert había sido muy sabio al darme esta opción, en vez de imponerla. Él sabía que debía ser yo quien decidiera lo que podía o no podía aceptar de nuestra hija. Hay algo más, agregó el señor Wright con voz suave. Su esposo también dejó un fondo separado, específicamente para usted. Pase lo que pase con la herencia de Gaia, usted tiene asegurado un lugar cómodo donde vivir y los cuidados necesarios para el resto de su vida.
Sentí que el aire me faltaba. Él sí pensó en todo. Quería asegurarse de que yo supiera que no tenía que quedarme en ningún lugar donde no fuera bienvenida. Tiene opciones, señora Morrison. Opciones reales. Esa noche, le pedí a Gaia que se sentara conmigo en la sala. Se sentó en la orilla del sillón, tensa, como si estuviera esperando sentencia. Todo su cuerpo estaba tenso por la ansiedad. El licenciado Wright me habló para comunicarme su decisión. Empecé. Su cara se puso pálida. Y, preguntó con la voz apenas audible. La investigación confirmó que sí existe un patrón de maltrato. Gaia se desplomó en el sillón y se cubrió la cara con las manos. Entonces, ya lo perdí todo, ¿verdad? No necesariamente. Levantó la vista, con una chispa de esperanza. ¿Cómo que no? Me dieron una opción. Puedo activar el fideicomiso de inmediato, o podemos hacer un periodo de prueba de 6 meses. ¿Un periodo de prueba? Sí. Si durante esos 6 meses logras mantener el respeto y la amabilidad que me has mostrado en estas últimas semanas, heredarás el fideicomiso. Como tu papá quería. Pero si vuelves a tratarme como antes, el dinero se me transfiere a mí. Gaia me miró en silencio por varios segundos. ¿Por qué me darías esa oportunidad después de todo lo que te hice? Porque, a pesar de todo, todavía quiero creer que mi hija sigue ahí, en algún rincón de ti. Y porque tu padre creía que las personas pueden cambiar, si tienen la motivación correcta. Las lágrimas empezaron a caerle por las mejillas. No me lo merezco. No, no te lo mereces. Pero la familia no se trata de merecer. Se trata de elegir amarse lo suficiente como para esforzarse en ser mejores. Con el tiempo, durante los siguientes 6 meses, vi a mi hija luchar consigo misma todos los días. Algunos días le costaba menos. Otros, claramente le ganaban la frustración y la duda. A veces alcanzaba a ver cómo esa antigua impaciencia quería salir, pero ella respiraba profundo y, en lugar de explotar, elegía ser amable. Cuando Marcus tuvo que mudarse al cuarto de la planta baja por su lesión en la espalda, Gaia me pasó al dormitorio principal sin dudar. Me empezó a incluir en decisiones familiares. Me presentó con sus amigas como alguien de quien se sentía orgullosa, no como una carga. Y lo más importante, empezó a preguntarme sobre mi vida, sobre mis sueños, sobre lo que me interesaba más allá de ser su mamá. Por primera vez en muchos años, me sentí vista como una persona completa. El verdadero cambio llegó en el 4.º mes. Gaia tuvo un día terrible en el trabajo y llegó de malas. Yo estaba en la cocina y, sin querer, se me cayó un vaso. Se hizo pedazos en el piso. En su cara vi asomarse a la vieja Gaia, enojo, frustración, palabras hirientes a punto de salir. Pero entonces se detuvo. Me vio. De verdad me vio. Ahí estaba yo, parada, con las manos temblando, esperando que me gritara. En vez de eso, me agaché a recoger los vidrios. ¿Estás bien, mamá? ¿No te cortaste? No, estoy bien. Perdón por el vaso. Ella se agachó conmigo y me abrazó. Me abrazó con fuerza, de verdad. No tienes por qué pedir perdón por un accidente. Soy yo quien debería pedirte perdón, por haberte hecho tener miedo de equivocarte en tu propia casa. Al cumplirse los 6 meses, el licenciado Wright llamó para felicitar a Gaia. Había heredado el fideicomiso. Pero para ese entonces, el dinero ya se sentía como algo secundario comparado con lo que las dos habíamos ganado. ¿Sabes qué es lo más chistoso?, dijo Gaia mientras nos sentábamos en el porche a ver el atardecer esa noche. Pasé 3 años sintiéndome resentida contigo, por estar aquí, por necesitar cuidados, por hacer mi vida más complicada. Pero ahora, no me imagino esta casa sin ti. Tu papá lo sabía, le respondí en voz bajita. Sabía que, debajo de toda esa rabia y egoísmo, seguía ahí la niña que todas las noches me decía, te quiero, antes de dormir. Te quiero, mamá. Y siento que tuvo que venir la amenaza de perder una herencia para darme cuenta de cuánto. Se quedó callada, con la voz entrecortada. Me acerqué y le tomé la mano. Todos necesitamos un empujoncito a veces. Lo importante es que elegiste crecer cuando se te dio la oportunidad. Un año después, Gaia y Marcus usaron parte de la herencia para construir una suite preciosa para mí, aquí mismo en la casa.
No lo hicieron por obligación, sino porque querían que yo tuviera mi propio espacio, pero sin alejarme de ellos. La suite tiene su entrada independiente, una cocinita, y da al jardín, un jardín que ahora cuidamos juntas y que florece más que nunca. Pienso en Robert seguido, sobre todo cuando veo a Gaia siendo paciente con clientes mayores en la tienda, o cuando va a hacer voluntariado al centro de adultos mayores los fines de semana. Él no solo me protegió con ese fideicomiso. Le dio a nuestra hija la oportunidad de convertirse en alguien que merece ser protegida. Habrá quien diga que el cambio de Gaia fue puro teatro, motivado por el dinero y no por amor verdadero. Pero con el tiempo he aprendido que la razón por la que cambiamos importa menos que el simple hecho de decidir hacerlo. Cada día, Gaia elige ser amable en vez de cruel. Elige la paciencia en lugar del enojo. Elige amar, en vez de cargar con resentimientos. Y cada día, yo elijo creer que esta es su verdadera versión. No la mujer enojada y egoísta que una vez me gritó cosas horribles, sino la hija amorosa que ahora se asegura de que nunca más me sienta rechazada en mi propia familia. El regalo más grande que nos dejó Robert no fue el dinero. Fue la segunda oportunidad de volver a querernos como debería ser en toda familia. Y ahora tengo curiosidad por ustedes, los que están viendo o escuchando mi historia. ¿Qué hubieran hecho si estuvieran en mi lugar? ¿Les ha tocado pasar por algo parecido? Déjenlo en los comentarios. Y mientras tanto, en la pantalla final les dejo 2 historias más que son de las favoritas del canal y que seguro los van a sorprender. Gracias por quedarse hasta el final.